Muy buenas noches, amigos, qué bueno que nos acompañan aquí en este programa Cambios, y hoy tenemos una charla muy interesante, un año sin duda relevante en el tema de atención a víctimas del delito, un año en el que hemos tenido sin duda, pues una cantidad importante de estas víctimas a nivel nacional en un entorno de violencia que pues ha sido de alguna manera también o ha empezado a tratar de combatirse con algunas estrategias como la implementada por el gobierno federal, como la implementada por el gobierno del estado, pero derivado de esto es imposible dejar fuera el tema de las víctimas, no solamente las detenciones y también los decomisos importantes que se han llevado a cabo, sino que también dentro de este marco de violencia se ha dado precisamente esta situación. Y para hablar sobre este tema, ¿quién mejor que el encargado de esta Comisión Estatal de Atención a Víctima del Delito en el estado de Guanajuato, Jaime Rechín? Jaime, gracias por acompañarnos, qué bueno que estás con nosotros. Miguel, es un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Un gusto saludarte y saludar a todas las personas que nos sintonizan. Gracias, mi querido Jaime. Nada más para recordar, pues tú ya tienes muchos años, ¿no?, dedicándote al tema de la atención a víctimas. Vienes desde la Comisión Nacional de Atención. Llegas aquí a Guanajuato hace 4 años, tengo entendido, y ha sido un largo caminar en este tema. Sí, tengo ya más tiempo en Guanajuato. Llegué un poco antes, un año antes, para, digamos, decidimos la familia instalarnos en Guanajuato y surgió esta posibilidad tiempo después de incorporarnos a la atención a las víctimas con la experiencia que ya habíamos tomado a nivel nacional y pues los años que tenía yo trabajando en materia de derechos humanos en distintas instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, fui defensor de derechos politécnicos en el Instituto Politécnico Nacional, etcétera, ¿no? Entonces, con esa trayectoria fui invitado a participar en un proceso en el que el Congreso hace 4 años, poquito más de 4 años, me eligió por unanimidad, por cierto, para un periodo de 5 años como comisionado de atención a víctimas. Hay que recordar, Miguel, que antes de eso no existía realmente un mecanismo de atención a víctimas. La ley de víctimas del estado de Guanajuato pues es de 2020, precisamente, de mayo de 2020. En octubre se me designa a mí como comisionado y a partir de enero realmente empieza a funcionar, de enero de 2021 empieza a funcionar como tal la comisión con recurso presupuestal y con apoyo. ¿Qué ha cambiado en estos 4 años? Bueno, en primer lugar, se ha visibilizado el problema y a las víctimas, ¿no? Es decir, sabíamos que existía violencia en el Estado, como bien lo has dicho, sabíamos que se había acrecentado, pero las víctimas estaban de alguna manera invisibilizadas y entonces ellas empezaron a manifestarse. Recordarás que hubo manifestaciones muchas veces en la ciudad de Guanajuato, en León, en Irapuato, en distintos lugares, donde pues exigían una atención para los familiares de personas desaparecidas, de personas asesinadas que estaban sufriendo estas violencias y que no encontraban un camino de acompañamiento y de apoyo. No, cuando empieza a funcionar la Comisión de Víctimas, ellas eran atendidas de alguna manera por la Secretaría de Gobierno, se les apoyaba, en aquel momento el gobernador Diego Sinue abrió un pequeño fondo de 10 millones para dar algún tipo de acompañamiento a las víctimas de desaparición y se les otorgaba un apoyo a través de unas despensas a las distintas familias. Hoy es una realidad muy distinta. Hoy están representadas jurídicamente por la Comisión de Atención a Víctimas en sus procesos penales porque realmente lo que buscan las víctimas, en primer lugar, es verdad, justicia y reparación. Y para ello requieren un acompañamiento legal. De hecho, nosotros empezamos con un equipo de 4 abogados en el primer año, en 2021, después creció a 30 abogados que fueron facilitados por la Secretaría de Gobierno. Hoy tenemos ya un equipo de abogados de abogados y abogadas de más de 150 abogados que ya están distribuidos en todas el estado, en toda la región y que vamos a empezar a abrir, eso es una noticia, vamos a empezar a abrir oficinas
en distintos municipios como en Irapuato, San Miguel de Allende, en Celaya, que ya teníamos en Celaya algo de personal, pero ya por las necesidades propias en el municipio, ¿no? Así es, León, Guanajuato, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tener ahí equipo distribuido que pueda atender de manera que está pudiendo atender ya, pero lo va a hacer todavía con más cercanía a los procesos jurídicos de las víctimas. Y por otro lado, pues se da un área de atención inmediata y primer contacto, que esa sí no está tan fortalecida todavía como la asesoría jurídica, que ya tiene un equipo muy grande, pero esta área de primer contacto es la que da pues la orientación y apoyo psicológico y da pues también de alguna manera determina algún tipo de apoyos que las víctimas a partir del hecho victimizante, derivado del hecho victimizante y por la necesidad que puedan tener, pues pueden dar algún tipo de apoyos de carácter alimentario o de vivienda, etcétera. Muchas veces es a través de otras instancias que puedan proporcionar esos apoyos y a veces de manera subsidiaria, con el fondo que cuenta la comisión, se dan este tipo de apoyos, ¿no? Ese es el mecanismo con el que funciona. Fíjate, me decías que arrancan hace 4 años con un presupuesto de 10 millones. Hoy el presupuesto ya es de 80 millones de pesos. ¿A qué se debe? Mira, en primer lugar, originalmente las víctimas que estaban siendo acompañadas y atendidas eran las víctimas de desaparición casi exclusivamente. Ok. Y eran las que tenían una mayor capacidad de movilización y de unión, por decirlo de alguna manera, a través de estos mecanismos de apoyo, ¿no? Y de búsqueda. Entonces, esto ha ido creciendo porque se han sumado muchas familias de víctimas de homicidios que por desgracia pues se han cometido en estos años y otras personas que no conocían la existencia de la comisión y los recursos a los que pudieran acceder en caso de tener derecho, pues entonces se están acercando. Y entonces sí ha habido un crecimiento importante. Todos los meses llegan nuevas solicitudes, ya sea muchas veces de casos que sucedieron en ese momento o de meses anteriores o incluso a veces de años anteriores que vienen a pedir algún tipo de apoyo por parte de la comisión. Entonces por eso ha ido creciendo. ¿Hacia qué se dirige principalmente este recurso? Fundamentalmente, hoy por hoy, el recurso del fondo lo estamos destinando en un casi 80% a apoyos alimentarios a familias de personas desaparecidas y de personas asesinadas en homicidios y feminicidios. En ese sentido es la gran mayoría de los recursos y de las solicitudes que van llegando. En un segundo término son gastos funerarios, de personas pues, que mueren con motivo del hecho victimizante y se da un apoyo y acompañamiento. Y este año, 2024, el tercer rubro que no había crecido tanto otros años es gastos médicos de personas que fueron lesionadas y que se tuvieron que atender de manera emergente, de manera de urgencia, en distintos hospitales, porque normalmente pues los apoyos, digamos, de médicos se dan en instancias públicas. Así es. Pero cuando, por ejemplo, en algunos casos que han sucedido donde pues ha habido, por desgracia, como en Celaya, en Salvatierra, en determinadas circunstancias, actos donde se intentó o se atacó a un grupo grande de personas, no sé si recuerdas en una posada el año pasado. Salvatierra, por ejemplo. Sí. Pues ahí para poder salvar la vida de las personas, muchas veces tuvieron que acudir a hospitales privados. Por la distancia que Exacto, había. Si no hubieran podido salvar público. La vida, y entonces, pues por ejemplo, esa parte este año fue mayor que los años anteriores. Y la cuarta es los apoyos a búsquedas. Nosotros acá en Guanajuato tenemos un sistema que no lo tiene nadie en el país, ni siquiera la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, que es que les facilitamos el acompañamiento de las búsquedas. O sea, existe una comisión de atención de búsqueda de personas. Esta comisión tiene el enfoque de buscar, ya sea en vida o también
en situación pues de fallecimiento, por ejemplo, en fosas, ¿no? Ujú. Entonces, la comisión de búsqueda hace sus búsquedas, ya sean penales o en distintos, o en, a veces pues en terrenos, etcétera, y las víctimas tienen el derecho legal de asistir a esas búsquedas. Entonces nosotros nos ponemos de acuerdo con la comisión de búsqueda y generamos un mecanismo donde todas las personas que quieran asistir las podemos a través de un mecanismo de, digamos, de acompañamiento, las trasladamos a las búsquedas. A quienes no tengan la posibilidad de desplazarse. Para que puedan desplazarse con seguridad, además, porque pues puede haber peligros, entonces van seguras a las búsquedas quienes lo desean. Hay todo un mecanismo que les garantiza y que no les representa ningún costo. Incluso nos organizamos con los municipios para que se les dé comida y alimento en esas condiciones, etcétera. Claro, si me permites vamos a una pausa. Me interesaría abordar este tema de la búsqueda de personas porque es un tema que sin duda pues ha cobrado relevancia, ¿no? Y que ya no es lo mismo de cómo se hacían antes a cómo se hacen ahora, incluso con mayor seguridad para estas personas que se dedican a la búsqueda de desaparecidos. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos con Jaime Rochín, quien es el encargado de la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Guanajuato. Volvemos con esto.